Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, vamos con la siguiente. Sería la número 15. ¿Cuál es la división del sistema nervioso autónomo y cuál es la función principal de este sistema? ¿Hay alguien que sepa? Sería el sistema nervioso simpático o toracolumbar y el sistema nervioso parasimpático. O cráneo sacral. Muy bien. Y la función del sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo, va a inervar el músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas, ¿sí? Y se va a controlar de forma inconsciente. Ya de ahí ustedes van a poner en su cuestionario cuál es la función del sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿sí? Vamos con la pregunta número 16. ¿Cuáles son las características principales del sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático lo vamos a encontrar entre la T1 hasta la L2 y la función de este va a ser la estimulación de la médula suprarrenal principalmente y va a liberar catecolaminas. Funciona ante el estrés. Va a funcionar ante el estrés. Muy bien. Si yo le pregunto qué neurotransmisores libera principalmente, las catecolaminas. 80% de epinefrina, que es la principal que va a liberar, ¿oíste? Adrenalina o epinefrina es lo mismo. Vamos con la pregunta número 17. ¿Cuál es la función del sistema nervioso parasimpático? Se origina desde la S2 a la S3 y en la región del cráneo, ¿sí? Por eso se llama cráneo sacral. Y la función del parasimpático va a ser responsable de controlar las funciones internas en reposo y en normalidad del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir esa? ¿Okay? El sistema nervioso parasimpático se origina de la región del cráneo y del S2 y S3 en la región sacra, ¿sí? Y su función es responsable de controlar las funciones del cuerpo en reposo y en normalidad. A ver, ahora la siguiente, que sería la número 18, ¿qué es el arco reflejo? Pues necesito que me apoyen también, ¿va? No solo yo. Son los impulsos aferentes o sensitivos. ¿Cómo? Son los impulsos aferentes o sensitivos. ¿Y cuál va a ser la función del arco reflejo? Genera una respuesta motora. Uh-huh. Va a ser la trayectoria que va a recorrer los impulsos nerviosos y producir un reflejo en consecuencia a un estímulo previo. ¿Sí? ¿Puede repetir, Doc? Disculpe. Sí. Es una trayectoria que recorren los impulsos nerviosos que va a producir un reflejo debido a un estímulo previo. Y estos reflejos van a reaccionar de forma automática, previsible y de forma rápida, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a la parte sensorial.
Díganme cuáles son los 5 receptores sensoriales que existen. Mecanorreceptores, Ujú, fotorreceptores, muy bien. termorreceptores, Ujú, nociceptores ujú. Me falta uno. y quimiorreceptores. Excelente. Quimioreceptor. Ya no escuché nada, no sé si soy solo yo. No, ya no te escucho. Ah, bueno, No, ya no se gracias. escuchó nada. Gracias, entonces. Soy yo. Ok. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor. Ok, continuemos, disculpen, muy bien. Nos habíamos quedado en los 5 tipos de receptores, ¿verdad? Ya habíamos hablado que eran los quimioreceptores, los nociceptores, los mecanorreceptores, teníamos los fotorreceptores y los termorreceptores, ¿sí? Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Este receptor se va a activar mediante la luz y es responsable de la visión. Fotorreceptores. Excelente, los fotorreceptores. Pasamos con la pregunta número 21. ¿Cuáles son los tipos de mecanorreceptores y sus funciones? Vamos a tener 6 mecanorreceptores.
Sería el corpúsculo de Apacini, corpúsculo de Meissner, folículo Ujú, piloso, ujú. corpúsculo Ruffini, receptor de Merker y los discos táctiles. Excelente. Ya ustedes, ya cuando pongan, ya van a poner qué hacen, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Responden a las presiones extremas, temperatura o sustancias químicas nocivas. Nociceptores. ¿Cómo? Nociceptor. Nociceptores. Muy bien. Los nociceptores. Vamos con la pregunta número 23. Esa la van a hacer ustedes en su casa porque es un cuadro comparativo de los tipos de receptores y la localización de ellos. ¿Oyeron? En la presentación que yo les envié, ahí está un cuadro comparativo. Prácticamente solo tienen que copiarlo, ¿va? Pero es mejor que ustedes lo hagan para que así se les vaya quedando, ¿sí? Vamos con la pregunta número 24. ¿Qué es el potencial de receptor? ¿Es el potencial de membrana de los receptores? Excelente. Una pregunta súper sencilla, ¿verdad? Es el potencial de membrana de los receptores sensoriales. Vamos con la número 25. Se encarga de procesar la información del tacto, la posición, el dolor y la temperatura. Los receptores que intervienen en la transducción de esas sensaciones van a ser los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. ¿Sí? Vamos con la número 26. ¿Cuáles van a ser las dos vías principales donde se puede transmitir la información somatosensorial? Sería la vía sensitiva somática y la vía cordón posterior. La vía sensitiva somática y la vía del cordón posterior. ¿Segura? La columna dorsal y anterodorsal. Sí, muy bien. Va a ser el sistema de la columna dorsal y el sistema anterolateral. Excelente. Vamos con el número 27. Va a procesar las sensaciones de dolor, temperatura y tacto ligero. Termorreceptores. Termorreceptores. Sistema anterolateral. Muy bien, el sistema anterolateral. Es el sistema encargado de procesar las sensaciones de dolor, temperatura y tacto ligero. Procesa las sensaciones de tacto fino, presión, discriminación entre dos puntos, vibración y propiocepción. ¿Cuál es ese? Sistema encargado de la procesación de las sensaciones de tacto fino, presión, discriminación de dos puntos, vibración y propiocepción. Va a ser el sistema. ¿Qué es esa? Ah, no, esa es una extra que yo les estoy haciendo a ustedes. Ah, Ajá, va a ser el sistema de la columna dorsal. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 28. ¿Cuál es la función del sistema de la columna dorsal? Ya se los había dicho. ¿Alguien que me lo pueda decir? Procesa sensaciones de tacto fino, presión, discriminación entre dos puntos, vibración y propiocepción. Excelente, Gabriel. Perdón. Vamos con la número 29. ¿Qué es la hiperalgesia? Es la exageración extrema del sistema del gusto. No. es el aumento de la audición. Sensación del dolor. Ajá, el dolor. Dolor y reacciones. Algesia, recordemos que hiper es mucho y algesia Ajá. va a ser dolor. Entonces, la hiperalgesia va a ser un aumento de la sensibilidad al dolor y reacción extrema hacia el dolor. ¿Sí?
Yo lo confundí con hipergeusia. Sí, cabal, loco, había Sí, confundido. sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Va a ser la percepción anormal del dolor, nacido de un estímulo mecánico o térmico que habitualmente es indoloro o poco común, o se va a dar por común. Alodinia. Alodinia. La alodinia, excelente. La alodinia es la percepción anormal del dolor. Vamos con la 31. Yo creo que nos va a dar tiempo de responder todas las preguntas. Y si se dan cuenta, es un cuestionario que tiene todos los temas del bloque número 3, prácticamente. Y pueden estudiar bastante de ahí. Vamos con el número 30. La 31, perdón. Defina los siguientes enunciados, que es la anosmia, la hiposmia y la disosmia. Anosmia es la pérdida parcial o completa del sentido del olfato. La anosmia es completa. La hiposmia. La pérdida total o parcial. ¿Ok? Y la disosmia. Es la distorsión. Muy Es la bien. distorsión del... Del sentido del olfato. Excelente, la distorsión del sentido del olfato. Vamos con la número... me toca 32. ¿Qué estructura de la cavidad nasal es la que se va a encargar de captar las moléculas olorosas para poderlas procesar y poder enviar el impulso eléctrico al sistema nervioso central? ¿Cómo? No te logramos escuchar. ¿Alguien sabe? ¿Vía olfativa? ¿Las vías qué? Olfativa. Sí, pero no. Estructura de la cavidad nasal. O sea, es una Los estructura. cilios son Los cilios, muy bien. Los cilios son los que se van a encargar de captar esas moléculas. Y esos cilios los vamos a encontrar nosotros. ¿En dónde? ¿Cómo se llama esa estructura que está ahí en la cavidad nasal? en los cornetes. En los cornetes nasales, muy bien. Excelente, en los cornetes nasales. Vamos ahora con la pregunta número 33. Se encuentra en la base del epitelio olfativo y son células madre indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. ¿Cómo se llaman esas células? Células basales. Muy Basales. bien. Las células basales, recordemos que van a ser las que se van a encargar de producir más células receptoras olfativas, ¿sí? Vamos con el número 34. Son también neuronas aferentes, primarias y constituyen el sitio de unión de detección y transducción de las sustancias olorosas. ¿Cuáles son Las estas células receptoras. Las células receptoras olfativas? No se les va a poner olfativo, porque si no me ponen células receptoras, hay muchas células receptoras en todo el cuerpo, ¿sí? Vamos con la número 35. ¿Cuál es el proceso de transducción olfativa? A ver, alguien que me lo pueda decir. Desde que entra la molécula olorosa hasta que llega a la corteza para poderse transducir. Son 3 puntos, ¿verdad? Uh-huh. Las células, las moléculas olorosas se unen a proteínas receptoras olfativas que están en los cilios de las células receptoras olfativas. Existen por lo menos más de 1000 proteínas olfativas receptoras. Cada una de ellas presenta una célula receptora olfativa diferente. El punto 2 sería: las proteínas receptoras se acoplan a la adenicilclasa
por medio de una Adenilciclasa. proteína llamada GOLF. Ujú. La unión de la sustancia olorosa activa la GOLF, con lo que se activa la adenilciclasa. Y la 3, que sería la adenilciclasa, cataliza la conversión del ATP en AMPC, sería el AMP cíclico. Al aumentar los niveles intracelulares del AMPC, se produce la apertura de los canales de Na en la membrana celular. Después se genera potenciales de acción que propagan a lo largo de los axones del nervio olfativo hasta alcanzar el bulbo olfativo. Ok, perfecto. Ahí no podemos agregarle nada más porque literalmente así es. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es la 36, que es la ageusia, hipoageusia, la hipogeusia, hipergeusia y la disgeusia. La augeusia es la ausencia o la pérdida del gusto. La hipogeusia es la sensibilidad disminuida, Ujú, ¿verdad? Especialmente el dulce, salado, del ácido, del amargo. Y ujú, la hipergeusia es la exageración extrema, el sentido del gusto. Y la disgeusia es la distorsión que hay en la percepción del gusto. excelente, muy bien. Bueno, vamos con la número 37. Son quimiorreceptores del sistema del gusto. Recubren los botones gustativos y van a prolongar microvellosidades al interior de los poros gustativos, y estas microvellosidades van a proporcionar un área superficial para que detecten estos estímulos químicos. ¿Cómo se llaman estas células? Células Basales. receptoras del gusto. Las células receptoras del gusto, no. Recordemos que las células basales van a ser las células madre indiferenciadas, también en el gusto y en el olfato son células madre indiferenciadas, ¿sí? Entonces van a ser las células receptoras gustativas. Vamos con la número 38. ¿Cuáles van a ser los tipos de papilas gustativas que existen y cómo se encuentran ubicadas? Y la función. Las calciformes. Caliciformes, ¿cuál es la función de las Así caliciformes? las calciformes, perdón. Uh-huh. Estas son las más grandes. Uh-huh. Pero las que no son tan abundantes, ¿verdad? ¿Cuáles Ajá, son las más abundantes? las más son las fungiformes Fungiformes. Y faltan unas más. y las foliadas. Las foliadas, muy bien. Ahí van a ir a buscar ustedes cuál es la función de cada una de ellas, ¿sí? Y en qué partes de la lengua las podemos encontrar, ¿sí? Vamos a pasar con la siguiente pregunta, solo denme un segundo. Terminamos el cuestionario y vamos a hablar un poquito de los neurotransmisores. No voy a tocar mucho el tema de neurotransmisores para el examen final porque, pues, aparte que es un tema bastante complicado, no es indispensable tampoco, solo los criterios básicos que ustedes tienen que saber. Ok, vamos con la número 38. ¿Cuáles son los tipos de papilas gustativas que existen y dónde se encuentran? Ah, esa ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La número 39. ¿Cómo se traduce el sabor amargo de un impulso, desde el estímulo al impulso eléctrico? A ver, ¿quién me puede decir? Sería las moléculas estimuladoras se unen a los receptores acoplados a la proteína G en la membrana del receptor del gusto y mediados por un mecanismo de IP3 y calcio más 2. Abren los canales llamados de potencial receptor transitorio y provocan la despolarización. Excelente. Si hablamos del sabor umami, Sería una clase diferente de los receptores acoplados a la proteína G ¿okay? en la Con la misma membrana. función. Ajá. Y si hablamos del ácido, Ahí sería mediados por el hidrógeno. uh-huh. Y en el salado serían mediados por el sodio. Ok, pero ¿cómo funciona el ácido? Porque ese sí funciona diferente.
Entra al receptor del gusto a través de los canales específicos y produce el cierre de los canales de potasio. Ok, perfecto. Y por último, el de sodio. Entra a través de los canales de Na y produce directamente la despolarización. Excelente. Muy bien. Un segundito, ahorita vamos a pasar a la siguiente. Y vamos con la pregunta número 40. ¿Cuáles son los pares craneales que van a encontrarse vinculados con la vía gustativa? El noveno, el séptimo y el quinto. Muy bien. ¿El noveno cuál es? El noveno es el Glosofaringeo. Ajá, el número 7. faringeo. La 7 es la facial Facial. ¿El último? y el trigémino. 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 Perfecto. Bueno, si se dan cuenta, ya casi terminamos el cuestionario, prácticamente en 1 hora, si se dan cuenta. Entonces, bueno, todavía les falta de agregar algunas cositas, pero ya con eso tienen la base de los primeros temas. Ahorita vamos a hablar un poquito de catecolaminas. En este cuestionario no está audición y visión, ¿verdad? Que esos temas sí los tienen que ir a leer ustedes, a repasarlos más que todo, porque recuérdense que ya vimos las clases. Vamos a hablar un poquito de los neurotransmisores, solo denme un momento. A ver. Lo bueno es que así ya no se quedan con tarea extra y pueden seguir estudiando. Bueno, vamos a estar... Hay cositas súper importantes que nosotros quiero que sepan acerca de los neurotransmisores. El primero, la función de los neurotransmisores. Recordemos que los neurotransmisores van a ser los encargados o los mensajeros químicos encargados de transmitir o de compartir la señal de una neurona a otra, ¿sí? Para la función que ellas quieran cumplir. Normalmente los neurotransmisores nosotros los vamos a almacenar en vesículas que van a estar dentro de estas células neuronales y van a ser liberados mediante el cambio la entrada del calcio al interior de la célula, ¿verdad? Eso es parte de la sinapsis, que ya lo habíamos hablado. Nosotros vamos a tener las llamadas catecolaminas. A ver, alguien que me pueda decir cuáles son las catecolaminas. ¿No? Son hormonas, ¿no? No, son neurotransmisores. Recordemos que estamos hablando de neurotransmisores. ¿Cuáles son las catecolaminas que vamos a tener en el cuerpo? Vamos a tener a la adrenalina, que es la epinefrina, la dopamina y la noradrenalina. Norepinefrina también es. Noradrenalina. Y la dopamina. Muy bien. Bueno,
Vamos a hablar ahora de cómo se forma, ¿sí? Estas catecolaminas son súper importantes porque van a actuar en diferentes partes del cuerpo y principalmente la producción que habíamos hablado, la vamos a encontrar en la médula suprarrenal, ¿verdad? Esa fue una pregunta que hicimos en el parcial pasado y que la mayoría le respondió bien, ¿sí? Estas catecolaminas van a actuar mediante estímulos de estrés en el cuerpo, se van a liberar por estímulos de estrés, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de catabolismo es cómo se destruyen estos neurotransmisores. Y la adrenalina y la noradrenalina se van a poder destruir mediante dos enzimas que van a catalizar esa destrucción, ¿sí? Van a hacer catabolismo de ellas. Que dijimos que era la monoaminooxidasa, o también llamada MAO, y la catecol o metiltransferasa, que es COMT. Para que ustedes lo puedan escribir más fácil y no se tarden tanto en el examen y les quede más tiempo, lo vamos a dejar como MAO y COMT, ¿sí? Ahí estamos hablando nosotros de Yo las... las describí perdón que lo interrumpa, ¿Sí? no recuerdo si fue en el corto o en el parcial, las describí Pero no importa, y si no las escribí pueden... la sigla, era MAO y COM, y me la Ajá. calificó mal. Ujú. Pero mire, pues lo califica mal el portal, pero yo lo corrijo siempre. Entonces no se preocupen. Por eso es lo que yo les digo, que ustedes piensan siempre que están malas las preguntas, pero es porque el portal se los pone así. Pero a la hora de calificarlo yo manualmente, o si no, les hubiera bajado un montón la nota. Si se dan cuenta, la nota que ustedes tienen cuando calificó la primera vez el portal y la nota que tienen ya en sus notas es diferente, porque como yo calificé de forma manual, ¿sí? Pero esos son errores que tiene el portal. Bueno, dentro de los grupos de los neurotransmisores vamos a tener nosotros un grupo bastante importante que van a ser los neurotransmisores de pequeñas moléculas. Estos van a ser neurotransmisores de pequeñas moléculas porque van a estar formados por, literalmente como su nombre lo dice, pequeñas moléculas, van a ser moléculas mucho más simples. Y nosotros vamos a tener en estos aquí va a ser la glicina, el ácido glutámico y el GABA, ¿sí? Entonces, glicina, glutamato y GABA van a ser los neurotransmisores de células pequeñas. De igual forma, estos neurotransmisores se van a encontrar en neuronas presinápticas, van a ser liberados mediante la entrada de calcio y van a salir a la neurona posináptica. Esos van a ser los triples. Si yo les pregunto cuáles son los neurotransmisores de moléculas pequeñas, ustedes van a decir glicina, GABA o glutamato. Luego tenemos otro grupo, que este es un grupo súper importante porque nosotros les llamamos aminas biógenas o aminas biogénicas. Estos se van a formar a partir de aminoácidos, ¿sí? Van a tener un aminoácido precursor. Entonces, los neurotransmisores que se van a encontrar en este grupo va a ser la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina y la histamina. A ver, ¿quién me puede decir a partir de qué aminoácido se hace la dopamina? La dopamina. De la tirosina. Por el ATP. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Litrosina. De la tirosina, muy bien, ¿sí? Tirosina. Se va a formar a partir de la tirosina. Luego vamos a tener a la serotonina, que este también va a estar formado a partir de cuál aminoácido esencial. Triptófano. Del triptófano, muy bien. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el precursor de la serotonina? Ustedes me ponen que el triptófano. O si yo les pongo, el triptófano es precursor de cuál aminoácido, de cuál neurotransmisor, ustedes me ponen serotonina. Ese es el juego de preguntas que yo luego voy a hacer y que ustedes tienen que aprender a analizar, ¿sí? Una función súper importante de la serotonina va a ser el que se va a encargar de inhibir las vías del dolor en la médula, ¿sí? Entonces es algo que Y tiene que ver con el sueño también, ¿no? no, la serotonina no.
No, es el otro. Ah, sí, tenés razón, disculpa, ¿Verdad ¿viste? que sí? Sí, Ajá, sí. me equivoco Me yo. La quedé pensando en serotonina, cuál otra era. sí, es la serotonina. La melanina también está implicada, pero no es un Eso. neurotransmisor. Mm, Entonces la serotonina va a estar implicada en el sueño, en el estado afectivo de la persona y va a inhibir el dolor mediante la médula espinal, ¿sí? Luego vamos a tener a la histamina, ¿verdad? Que, ¿cuál va a ser el precursor de qué aminoácido proviene la histamina? De la histidina. De la histidina. Muy bien, la histidina, ¿sí? La histidina es el aminoácido precursor de la histamina. Vamos a tener nosotros tres tipos de, de receptores para la histamina, los H1, H2 y H3, ¿sí? Los receptores de histamina los vamos a encontrar en el cerebro y también los podemos encontrar en la periferia, como por ejemplo los podemos encontrar en el estómago, ¿sí? En el tejido gástrico. Y la mayor parte de receptores o mayor cantidad que vamos a tener en todo el cuerpo van a ser los receptores H3. ¿Sí? Eso es algo súper importante. Bueno, ahora vamos con la adenosina. La adenosina, es una estructura súper importante porque a partir de esa molécula nosotros vamos a formar el neurotransmisor más importante del cuerpo, que va a ser la acetilcolina. ¿Y cuál va a ser la función de la acetilcolina? ¿Alguien sabe cuál es la función de la acetilcolina? Neurotransmisor, claro. Oh, Neuromusculares. regula muy las bien, contracciones musculares y muy la bien. relajación. Ajá. Él es el que se va a encontrar en esa unión neuromuscular, ¿verdad? Entre la neurona y las células musculares. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente va a estar en todo el cuerpo. Y si nosotros hablamos que hay deficiencia de acetilcolina, ¿qué enfermedad puede producirse por la deficiencia de la acetilcolina? Esta enfermedad usted nos la dijo. Ya se las había dicho, muy bien. Ujú. Y eso se los puedo preguntar en el examen. No es el Parkinson, no, ¿verdad? No. No, es otra más rara. Este, ¿Puede repetir la pregunta? ¿En qué enfermedad nosotros vamos a encontrar implicada una falla en la acetilcolina o en los receptores de la acetilcolina? era la miastenia grave. Excelente, la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad que se va dando de forma como degenerativa, es progresiva, y en la cual nosotros vamos a perder la movilidad de los músculos del cuerpo, ¿sí? Y eso es debido a que se van a encontrar la deficiencia de los receptores o de los mismos neurotransmisores llamados de la acetilcolina en la unión neuromuscular, ¿sí? Bueno, entonces esa pregunta es súper importante. Y por último, nosotros vamos a tener a los neuropéptidos. Los neuropéptidos van a tener ese nombre porque se van a componer de 3 o más aminoácidos y eso lo va a hacer mucho más grande. Van a tener diferentes estructuras y van a haber una cantidad exagerada de neuropéptidos, ¿verdad? Bueno, ni siquiera me los sé yo todos, ¿verdad? Pero entre los principales, yo les voy a preguntar, dígame un ejemplo de un neuropéptido. Ustedes me pueden decir sustancia P, me pueden decir encefalina, me pueden decir neuropéptido Y, ¿verdad? Un montón de neuropéptidos que vamos a tener. Algo que es súper importante que ustedes sepan, y los principales neuropéptidos van a ser las endorfinas y las encefalinas, porque estas se van a encargar de inhibir el dolor, ¿sí? Las endorfinas y las encefalinas. En cambio, la sustancia P es la que se va a encargar de transmitir señales de dolor. Entonces, endorfinas y encefalinas inhiben dolor y sustancia P va a producir dolor, transmitir la señal del dolor. Recuérdense que los efectos de los neurotransmisores, de todos los neurotransmisores, va a tener diferente función. Van a tener una función excitadora o una inhibidora, dependiendo del estímulo que quieran propagar a las diferentes partes del cuerpo o en el mismo cerebro.
Entonces, si nosotros hablamos, ejemplo, del glutamato, el glutamato principalmente va a tener una función excitadora en el sistema nervioso central. Ahora, si nosotros dijéramos el GABA, que es el ácido, el ácido aminobutírico, la principal función del GABA va a ser un neurotransmisor inhibidor, ¿sí? El glutamato es excitador y el GABA es inhibidor. Y si hablamos nosotros de la glicina va a ser también un neurotransmisor inhibidor. O sea que van a tener una función inhibidora, pero también excitadora, pero en mayor cantidad van a inhibir, ¿sí? O sea que van a tener una de las características como que un poco más desarrolladas, si lo viéramos de esta manera. A ver, vamos a hablar. Doctor, disculpe, y ya que hablamos del dolor a nivel fisiológico, ¿sí hay alguna forma de medirlo? Como se habla del umbral del dolor y todo eso. Fíjate que para nosotros, para evaluación médica, ustedes lo van a ver también, pues no sé si ya lo vieron en las clases, para nosotros poder medir, recordemos que el dolor es un signo y va a ser muy subjetivo. Nosotros no tenemos una forma de poder evaluarlo con una escala con una escala que nosotros podamos, que sea demasiado como exacta. Entonces nosotros utilizamos la escala del dolor, que la escala del dolor va a ser de 1 a 10 y va a ser una puntuación de forma subjetiva que los pacientes nos van a dar, ¿sí? Entonces es algo que nosotros no podemos, o no se, Medir. no se puede medir de forma objetiva, exacta. Ujú. Ujú. Solo la Entonces, numeración. sí, Ya. solo con la numeración. Yo les voy a enviar ahorita una imagen ahí para que ustedes puedan ver la escala del dolor. Se la voy a enviar aquí a... Por eso es que algunos médicos dicen del 1 al 10, dígame cuánto le duele. Así es, cabal. Mm. Y pongámosle las personas, o con los niños, lo que se hace es que se les ponen caritas. Entonces ahí nosotros vamos a poder verlo. Ahí les mandé la escala y si dan cuenta, 0 sin dolor y 10 es dolor insoportable. 8 y 9, del 7 al 9 va a ser dolor muy fuerte. Dolor, el 6 al 5 va a ser dolor fuerte, moderado va a ser entre 4 y 3, y poco dolor, 2 y 1, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos evaluar el dolor de forma subjetiva, porque es un signo, es un síntoma, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? El síntoma es el que el paciente nos puede decir, o sea, nos refiere, y el signo no. Sí, el signo. El signo es algo que nosotros como evaluadores de salud podemos ver. Ajá, ¿sí? lo que podemos ver. Y Por el ejemplo, un síntoma es síntoma lo va que a ser un dolor refiere. gastrointestinal o una epigastralgia. Y si Ujú. hablamos de un signo, pueden ser las petequias, o enrojecimiento, eritema en la piel, o la ictericia en la piel, el color amarillo, ¿verdad? Esos van a ser signos clínicos de alguna enfermedad o de muchas enfermedades. Y síntomas van a ser subjetivos. Apréndanselo de esta manera y es mucho más fácil. Síntomas subjetivos y los signos van a ser objetivos. Subjetivo es algo que puede variar, objetivo es algo que es específico. Gracias, doctor. Ok. Entonces, otra cosa que es súper importante que ustedes recuerden cuando hablamos de los neurotransmisores es que nosotros vamos a tener dos tipos de receptores. Vamos a tener los receptores que van a estar ligados a canales iónicos, que vamos a llamar receptores ionotrópicos, y vamos a tener a los receptores metabotrópicos, ¿sí? Los receptores ionotrópicos, estos van a ser proteínas que van a estar en forma de canales iónicos, que van a atravesar completamente la membrana, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden ver en la imagen, un receptor ionotrópico va a atravesar, es como que fuera un tubito que estuviera metido, si ustedes tuvieran una pared que conecta dos cuadros, esa pared nosotros le ponemos un tubo de PVC y nosotros logramos ver el otro lado de la pared. De la misma forma va a funcionar un receptor ionotrópico. Y si hablamos de receptores metabotrópicos, estos van a ser mucho más diferentes porque no van a ser como los canales iónicos, sino que estos van a estar unidos a una proteína para enviar segundos mensajeros, ¿sí? Entonces estos van a estar anclados a la membrana y, por ejemplo, van a funcionar como la proteína Golf, por ejemplo, ¿sabe? Que es una proteína, una de la familia proteína G. Ese es un tipo de receptor metabotrópico.
Y los neurotransmisores pues van a poder actuar en algunos en receptores ionotrópicos y otros en receptores metabotrópicos. ¿Sí? Hay un esquema que ustedes tienen que aprenderse. Este es súper importante. Les voy a enviar ahorita. Igual está en la presentación, pero es para que ustedes lo vean y lo puedan tener. ¿Sí? De ese esquemita probablemente les pueda preguntar. Entonces, por favor, ahí lo estudian, ¿sí? Porque si yo les pregunto, por ejemplo, el neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA tiene receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Ustedes van a decir sí. O si yo les pregunto, ¿la glicina tiene receptores metabotrópicos? Ustedes me ponen falso, porque solo tiene ionotrópicos. ¿Alguna otra duda que les haya quedado con algún tema para que podamos todavía? Tenemos 10 minutos. Eso era lo que íbamos a repasar el día de hoy. Si se dan cuenta, ustedes se ve como que fuera bastante, pero a la vez, pues si ustedes ya lo fueron repasando y agarran sus cuestionarios, con los cuestionarios que ustedes estudien de los 3 módulos, les va a ir ready, ¿sí? Ahorita tal Sí, vez gracias. va a ser un poco difícil que ustedes se pongan a sacar a cada presentación y hacer resúmenes y nada, y se van a tardar mucho tiempo. En cambio, si ustedes estudian de los 3 cuestionarios, de los 3 módulos, prácticamente ahí está el examen. Y como les dije, la mitad del examen, por ejemplo, casi la mitad del examen va a venir del último módulo, ¿sí? Para que lo estudien bastante. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, doctor, por su apoyo, por este repaso. Por mi parte, le agradezco mucho. Bueno, igual yo a ustedes les quería agradecer también por toda su atención. Prácticamente esta fue la última clase, ¿verdad?, del semestre. Espero verlos a todos, o a casi a todos, en el interciclo. Primero Dios, ¿verdad? Vamos a seguir impartiendo. Yo imparto anatomía. Entonces, los espero en tenerlos a la mayoría o algunos en mi curso. Para mí va a ser un placer. Anatomía es un curso súper bonito y van a ver que conforme van avanzando les va a ir gustando más la carrera. Algunos ahorita todavía lo ven un poquito aburrido, tedioso, difícil, pero conforme van pasando los semestres y los años van a dar cuenta que es una carrera súper bonita la que ustedes están llevando, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos por la paciencia y también porque pusieron atención. Los incito a que sigan estudiando, a que sigan leyendo. Háganlo por ustedes, no solo por los exámenes, sino para que ustedes sean unos buenos profesionales en el futuro. Porque yo sé que de aquí van a salir muchas personas exitosas, si no es que todas, primero Dios. Entonces, échenles bastante ganas. Pónganle empeño a las cosas, no hagan las cosas a medias o dejen las cosas a medias, porque ustedes están estudiando para la vida, no para el momento, ¿verdad? Entonces les deseo muchos éxitos a todos.